Muy buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar un tema recontra importante que es COVID-19, lo que un estudiante de medicina debe saber. Yo soy Carlos Gutiérrez Ríos y soy creador de contenido en el Instagram CG Medicina y en la página de Facebook Medical Advance. Todo tipo de información lo vamos a estar colgando ahí, las diapositivas, el link del video, todo va a estar colocado ahí y si desean más repasos de igual manera pueden encontrarlo en cualquiera de las dos plataformas. Entonces, COVID-19 en realidad es una enfermedad que, pues, ¿quién no la conoce a estas alturas? Y que tiene la característica de que ha convertido al mundo o lo ha cambiado de tal manera que hemos tenido que adaptarnos a este tipo de clases, a las clases virtuales. Entonces, es deber de un estudiante de medicina estar capacitado al menos en lo básico con respecto a esta enfermedad, su transmisión, sus manifestaciones clínicas, para que en los casos que requiera pueda orientar de repente a algún familiar, a algún paciente, y también con la finalidad de que puedas aprobar tus exámenes en caso te hagan preguntas de COVID. Entonces, algunas cosas que tenemos que recordar o que tenemos que avisar antes de continuar con la clase es que esta es una enfermedad nueva. Al ser una enfermedad nueva, la información que aparece diariamente es un montón. Créanme que he tenido que leer un montón de artículos, ¿sí? Y va cambiando, es una característica importante. Va cambiando con respecto a muchas de sus manifestaciones, a de repente pruebas diagnósticas, a la fisiopatología, que es la parte molecular justo es la que más cambia. Entonces, para el día de hoy, que es 17 de julio, estamos haciendo la parte introductoria, que es fisiopatología, etiología, ¿sí? Entonces, más adelante puede cambiar esta información, pero hasta el momento es la última y es la más actualizada que tenemos. ¿Ok? Entonces, ya queda en ustedes, si es que hay algún cambio, de repente repasar los artículos y si es que se puede y si es que les agradó la clase, podemos hacer una clase de actualización. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera lámina, que es sobre los conceptos generales. Muy bien, entonces, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que ¿qué es COVID-19? La enfermedad, ¿ok? La enfermedad causada por este coronavirus se llama COVID-19. Entonces, el nombre de la patología es COVID-19. ¿Qué significa COVID, no? Coronavirus Disease, en la enfermedad del año 2019. Entonces, recordar, y este es un punto recontra importante, que el nombre de la patología es COVID-19. Y el agente causal, el virus que lo causa, es el SARS-CoV-2. ¿Ok? El coronavirus asociado a síndrome respiratorio agudo severo, ¿ok? Número 2. Acordarnos que hay un SARS-CoV-1, ¿verdad? Entonces, el SARS-CoV-2 es el agente causal del COVID-19, que viene a ser la enfermedad. Entonces, primera diferencia que sí o sí tienen que tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien, entonces, como toda enfermedad, como toda patología, tiene que tener su registro en el CIE-10, ¿sí? Y acá va a depender de acuerdo si es que ustedes tienen al paciente confirmado o si es que simplemente el paciente es sospechoso. ¿Ok? Sospechoso. Entonces, si yo tengo mi paciente confirmado, tiene prueba molecular, positivo para SARS-CoV-2, ¿ok? Y aparte de todo eso, tiene la clínica, el código que vamos a usar es U07.1. ¿Okay? Es el código CIE-10 para pacientes con COVID-19 confirmado. En cambio, si yo tengo un paciente sospechoso, ¿ok? Tengo un paciente sospechoso clínicamente, tiene los síntomas, de repente ha estado en contacto con un paciente, pero no tiene pruebas confirmatorias, el código va a cambiar. Va a ser U7.2. ¿Ok? 7.2. Entonces, no olvidar confirmado, viene a ser el U07.1 y el U07.2 para el sospechoso. Entonces ya tenemos nuestros dos códigos de CIE-10 para COVID-19. Otro dato recontra importante que tenemos que recordar es el material genético que tiene este virus, que puede ser pregunta de examen. El virus es un virus de ARN. Recontra importante, es un virus ARN. ¿Ok? ARN de una sola cadena, monocatenario en sentido positivo. ¿Ok? ARN monocatenario sentido positivo. Es el material genético que tienen que recordar del SARS-CoV-2. ¿Ok? Pertenece a la familia de los coronaviridae.
¿sí? Y el género, que es el género que infecta a los humanos, es el beta coronavirus. ¿Ok? Beta coronavirus. Listo. Entonces esos son los puntos más importantes. Tiene toda una clasificación, especies, subespecies, etcétera, etcétera. Pero esos son los datos que ustedes tienen que recordar más, que son los más importantes. ¿Ok? Entonces ya tenemos los conceptos generales, las características generales sobre la enfermedad y la etiología. Entonces pasemos a la parte de abajo, que vendría a ser la estructura del virus, ¿no? Entonces acá podemos ver al virus. Podemos ver que como cualquier célula, este virus tiene una membrana celular, ¿ok? Ok, primero, el tamaño del virus, un tamaño promedio, la última actualización que salió en JAMA, nos dice que es entre 60 a más o menos 140 nanómetros. Es la medida promedio, ok, o estimada del SARS-CoV-2. Esa es su medida estimada. Ok, entonces, ¿qué cosas tenemos que recordar importantes del virus? Bueno, primero que tiene una membrana bilipídica, ok, tiene una membrana como cualquier estructura, ¿sí? Bilipídica. ¿Ok? Tiene una membrana bilipídica y en su membrana y adentro vamos a encontrar algunas glicoproteínas que son recontra importantes. Algunas glicoproteínas recontra importantes. ¿Cuáles son estas glicoproteínas que quiero que recuerden? Primero, una recontra importante que es la que vemos acá, esta que parece una espina. Esa es la proteína S, llamada también proteína SD, vamos a ponerle entre paréntesis, SD spike. Proteína S de spike. ¿Y por qué es importante esta proteína? Porque esta proteína tiene mucha relevancia en la fisiopatología, puesto que es la encargada de unirse al receptor de ECA2. ¿Okay? El receptor que es la ECA2. Entonces la proteína S del SARS le permite unirse a la ECA2. Por si acaso, y adelantándonos un poco, recordemos que la proteína S va a tener dos subunidades, S1 y S2, y cada una tiene una función importante. ¿Okay? Entonces, primera proteína que tenemos que recordar, proteína S spike de la ECA2, ¿no? ¿Okay? Del receptor, esta R es de receptor. ¿Qué más es importante que recuerden de esta parte? Que bueno, que este aspecto de espinas es lo que le va a dar el nombre de coronavirus, porque se parece a una corona solar. ¿Ok? Eso es tal como lo dicen los artículos, como una corona solar. ¿Sí? Eso está dado por la proteína S. Tenemos otras proteínas, por ejemplo, acá en amarillito tenemos a la proteína E. ¿Ok? La proteína E que está asociada a la envoltura del virus. ¿Ok? Proteína E asociada a la envoltura del virus. Tenemos otras proteínas, por ejemplo acá tenemos a la proteína M, ¿ok? La proteína M, chicos, viene con MD, acuérdense, membrana. Proteína M, proteína de membrana. ¿Sí? Y está asociada un poco a lo que tiene que ver el ensamble viral, al ensamblaje viral. ¿Ok? Ensamblaje viral. Entonces tenemos SE, la proteína M, ¿ok? A la proteína S algunos la llaman proteína E2, por si acaso, es un datito que por ahí he encontrado en algunos artículos, proteína E2, y a la M algunos la llaman proteína E1, ¿ya? Entonces pueden encontrarlo así en algunas preguntas de examen de repente. La S la llaman E2, la M la llaman E1. ¿Qué más? Y tenemos una proteína que es la proteína N. Esta proteína es una proteína que está adentro, es la proteína o la nucleoproteína. Nucleoproteína. ¿Sí? ¿Por qué se llama nucleoproteína? Porque va a estar en relación a esto que vemos acá, que es el ARN del virus. Entonces, la nucleoproteína se une al ARN del virus para formar lo que viene a ser pues la nucleocápside. ¿Okay? Entonces, nucleoproteína, nucleocápside, ¿sí? Viene a ser con la unión del ARN viral que se encuentra al centro. Entonces, si fue una pregunta que yo les hice en algún test en algún momento, ¿cuál de las proteínas de la estructura viral del SARS-CoV-2 está asociada al ARN, ¿no? O al material genético? La respuesta era la proteína N. ¿Ok? La proteína N, o nucleoproteína, nucleocápside, está asociado al ARN viral. ¿Sí? Entonces, estas son las, digamos, las partes estructurales más importantes del virus, con más relevancia
virológica y con más relevancia para la cuestión de exámenes, ¿no? Lo más preguntable, digamos. Ok, ya de ahí hablaremos un poquito más de lo que viene a ser S1 y lo que viene a ser S2. Ok, hablemos de la transmisión rápidamente. Es algo que siempre está en boca de todos. Todo el mundo habla de la transmisión del COVID. Y recordemos que no ha cambiado el principal mecanismo de transmisión del COVID. ¿Cuál es el principal mecanismo? El mecanismo, ok, va a ser persona a persona, a través de gotículas respiratorias. Gotículas respiratorias. Este es el principal mecanismo, ¿ok? Es el principal, es el más importante, es el que, digamos, produce la gran mayoría de contagios. Es por persona a persona. Ojo, acá no estoy poniendo persona-objeto, animal-persona, ¿ok? El principal es de persona a través de gotículas respiratorias. ¿En qué momento? Basta que la persona hable, basta que la persona tosa, basta que la persona estornude, ¿ok? Y ya está pasando el virus, ¿ok? Más o menos la distancia, la mayoría de artículos llega a promedio de que es 1 metro, ¿sí? 1 metro. Más de 1 metro se van disminuyendo o va disminuyendo la posibilidad de contagio. Ojo, estamos diciendo que va disminuyendo la posibilidad de contagio, pero no que se anula totalmente, ¿sí? Entonces, el principal mecanismo dijimos que era de persona a persona, ¿ok? Y el riesgo aumenta, ¿no? Nos dice la literatura que el riesgo aumenta, más todavía si es que estamos al lado de una persona durante 15 minutos, ¿ok? A una distancia de menos de 6 pies, ¿sí? Aumenta aún más el riesgo de transmisión. Entonces, no olvidar, por favor, el principal mecanismo de transmisión, que es de persona a persona por gotículas respiratorias, ¿ok? ¿Y por qué por las gotículas respiratorias? El paciente que tiene infección, y nos adelantamos un poquito a las otras partes de la clase, el paciente que está infectado por SARS-CoV-2 va a tener carga viral, ¿okay? Carga viral en la región de la garganta. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Garganta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo va a tener carga viral? El paciente tiene, inclusive, se ha visto que de 1 a 3 días antes de hacer síntomas hasta que terminan los síntomas. Más o menos es el promedio de días que el paciente tiene carga viral en la garganta. Obviamente, mientras van avanzando los síntomas y mientras van disminuyendo, la carga viral irá disminuyendo también. Más adelante, en fases de la enfermedad, vamos a hablar un poquito de lo que es la replicación viral. Entonces, no olvidar, el paciente puede contagiar entre 1 a 3 días antes de los síntomas hasta que terminan los síntomas, ¿sí? Entonces, más o menos los síntomas pueden durar ¿cuánto? 1 semana, 2 semanas, más esos 3 días. Por eso siempre se suele decir a los pacientes que están con sospecha o con diagnóstico que hagan un aislamiento de 2 semanas, ¿no? Que es lo más seguro. Y es por eso que inclusive algunos criterios de alta o de no contagiosidad de la OMS dicen basta que el paciente termine los síntomas y le agregamos 3 días y ya no contagia, ¿no? Entonces hay varios criterios de alta, algunos de la OMS, otros propuestos por otros artículos, que se basan básicamente en los días de enfermedad. Entonces no olvidar de todas maneras, y esto es lo más importante, que 1 a 3 días antes de los síntomas el paciente ya está transmitiendo. Eso se llama el periodo presintomático. Entonces, si les llegaran a preguntar, ¿verdadero o falso? ¿Existe transmisión presintomática? Efectivamente, en los primeros 3 días antes de la enfermedad. ¿Okay? O sea, perdón, antes de los síntomas. Empiezan los síntomas, ustedes le restan 1 a 3 días y el paciente esos días ya ha contagiado. Entonces, todas las personas con las que haya estado en contacto en esos días también deberían hacer su aislamiento. ¿Sí? Entonces, no olvidar que el contagio presintomático es un contagio recontra importante, ¿ya? Y probablemente sea una de las causas por las que las personas, o por las que el virus se ha expandido tanto, porque las personas contagiaban pese a no tener síntomas, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo principal. Ahora, existen mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2 de manera secundaria, es decir, secundaria a, ya no sería persona a persona. Por ejemplo, algo que sí se ha aceptado, obviamente, son los fomites. ¿Qué cosas son los fomites? Los fomites son objetos que sirven como transmisión de enfermedades.
En este caso, los fomites, la transmisión del SARS-CoV-2 se ha visto en fomites, pero del entorno inmediato del paciente. Entorno inmediato. Por ejemplo, si tenemos un pacientito que está aislado en su cuarto, ¿ok? Y que está usando, digamos, por ejemplo, su computadora. Entonces, la persona que lo cuida, que lo atiende, ingresa y utiliza su computadora inmediatamente, o sea, quiere decir que la computadora que está usando el paciente, ya existe riesgo de que esta persona pueda contagiarse, ¿sí? Entonces, a eso llamamos entorno inmediato, los objetos o todo lo que usa el paciente infectado. Ese es el entorno inmediato. ¿Ya? Entonces, ¿se puede pasar? Efectivamente, sí está comprobado que puede existir transmisión. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, para que tú te transmitas por el entorno inmediato, tienes que tocar el objeto y luego tienes que tocar alguna mucosa de tu cuerpo. Llámese, pues, por ejemplo, ojos, nariz, boca. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la que puedes contagiarse por fomites. ¿Ya? Por eso es que se recomienda siempre el lavado de manos, no llevarse las manos a la cara. ¿Sí? Esto es muy importante. Por ahí van a encontrar, y inclusive fue un boom, digamos, que decía que se transmitía de manera aérea. Quiere decir que por ahí la gente pensaba que el virus estaba flotando y que hacía sus viajes interprovinciales y que llegaba a otros sitios. No, en realidad lo que se refiere con la transmisión aérea es que se transmite, digamos, por el aire, pero en lugares no ventilados. Por ejemplo, digamos, un cuarto una habitación de hospital de un paciente con SARS-CoV-2, obviamente en las superficies y en el aire va a existir virus que puede ser viable. Puede ser viable. Entonces, cuando ustedes les hablen de transmisión aérea, no quiere decir que está viajando el virus o al viaje por el aire, ¿no? Quiere decir que está presente en lugares no ventilados, en donde no corre el aire. Por eso es que se sugiere toda habitación de paciente con COVID tiene que estar abiertas las ventanas, bien ventilado. ¿Ok? Entonces, esto de la no ventilación explica sobre todo lo de las habitaciones de los hospitales. Habitaciones de los hospitales. ¿Sí? Ok, ahora hay otra transmisión que llaman la transmisión por aerosol, que ya son partículas bien pequeñitas, ¿sí? Menores de 5 micras, pero que no se sabe si es que transmitan. O sea, esto no está asegurado totalmente. ¿Ya? No está asegurado totalmente. Se dice que en aerosol inclusive han llegado a estar vivas hasta por 3 horas. ¿Ok? Por 3 horas. Van a encontrar otros estudios, ¿ok? Por ejemplo, que dicen que puede vivir sobre el acero inoxidable, ¿ok? Sobre algunas superficies de plástico, ¿sí? Estas superficies, y que puede llegar inclusive a vivir hasta 4 a 3 días. ¿Ok? Entonces son estudios que recién se están realizando y que aparentemente podrían explicar la transmisión mediante superficies, ¿sí? Nos dicen que sobre todo son superficies de acero inoxidable, superficies de plástico, podría mantenerse el virus viable, ¿sí? Por eso es que se recomienda siempre el aseo de todas las superficies, no está de más nunca hacerlo. Entonces eso es lo más importante que tenemos que recordar con respecto a la transmisión del SARS-CoV-2. Un poquito de la epidemiología, ¿ok? Recordemos que está ya casi aceptado, siempre, y como les digo, todo lo del COVID está en estudio, que el hospedero natural de los coronavirus, como el SARS-CoV-2, ha sido de inicio el murciélago. Ojo, estamos hablando del hospedero natural. Ese es el hospedero natural. ¿Sí? Ok, luego tenemos otro hospedero intermedio que son los pangolines. Ok, ojo con lo que le estoy diciendo, ¿ah? Son hospederos intermedios. ¿Y cuál es el otro hospedero intermedio o accidental? El humano. Fue un hospedero intermedio o accidental. ¿Sí? Entonces recordar, el hospedero natural definitivo son los murciélagos, los intermedios son los pangolines y los humanos. Y obviamente el humano contagia al humano, ¿no? Entonces se dice pues que habían las personas que desarrollaron el COVID-19 por primera vez en Wuhan, eran personas que frecuentaban los mercados de animales vivos. Entonces, supuestamente estaban en contacto con pangolines, con murciélagos, ¿no? Hasta ahora, inclusive por ahí quisieron meterle lo que es serpientes, ¿no?
Pero hasta ahora esta cadenita que les estoy mostrando es una de las cadenas más aceptadas sobre la transmisión. ¿Ok? Algunos datos extra con respecto a los datos epidemiológicos. Recordemos que casi siempre afecta de esta manera. 2/3 son hombres, 1/3 son mujeres. ¿Sí? Se ha visto que casi el 60-66%, si quieren ser un poquito más exactos, de los afectados son masculinos y un 30-33% son femeninos. Esas son las estadísticas promedio. Se dice que habría algún tipo de implicancia hormonal con respecto a este tipo de distribución de sexos. ¿Sí? Pero recordemos que la mayoría de pacientes, sobre todo los pacientes graves, tienden a ser más hombres que mujeres. ¿Sí? Revisen la data, van a darse cuenta de eso. Hasta que, si en algún momento llega a cambiar el virus, de repente esto se puede invertir. Ok, entonces ahora vamos a hablar de Perú. No les mencioné, la clase la vamos a basar, la primera parte que es ciencias básicas, la vamos a basar en literatura internacional. Ya cuando entremos a tratamiento, vamos a hablar ya de lo que es literatura internacional y lo que se da en nuestro país, que es Perú. Que si bien es cierto, hay algunas cosas con las que muchos médicos, y bueno, yo también tampoco estoy de acuerdo, de todas maneras se tienen que aprender porque pueden ser preguntadas. ¿Sí? Entonces ya yo les iré mostrando, les iré diciendo, la evidencia dice esto, pero igual acá lo dan, ¿no? Entonces ya eso lo veremos más adelante. Entonces vamos a hablar de los datos epidemiológicos, ¿ok? En el mundo y en Perú. Primero, ya para la fecha se sabe que hay más de 10 millones de contagios a nivel mundial, ¿sí? Se sabe que ya para la fecha del video también deben ser ya más de 500.000 muertes, ¿sí? Entonces, más de 10 millones de contagios o de casos y más de 500.000 muertes. Esto no es necesario que lo memoricen porque esto obviamente va a ir aumentando conforme pase el tiempo. ¿Ok? La letalidad para la fecha, ¿ok? Estos datos los he sacado de un reporte epidemiológico. Si mal no recuerdo, este último reporte ha sido el 29 de junio. ¿Ok? Este último reporte epidemiológico. La letalidad para esa fecha a nivel global era del 5%. Hasta esa fecha. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Letalidad internacional 5% hasta el 29 de junio. Y en nuestro querido Perú, la letalidad para el 29 de junio estaba en promedio en 3.39%. ¿Sí? Se dice que esto puede cambiar de acuerdo a las medidas sanitarias que tome el Estado. ¿Okay? Entonces, la letalidad según este informe epidemiológico, estaba en 3.39%. Para el momento la verdad no estoy seguro si es que habrá cambiado y eso ya queda en cada uno de nosotros en ir actualizando, ¿sí? Sobre la casuística. Los casos en Perú ya sabemos que bordean los 300.000, ¿ok? Y tenemos ya casi, o si no me equivoco, ya hemos pasado los 10.000 muertos, ¿ok? Entonces, esos son algunos datos epidemiológicos. Otros datos epidemiológicos, y saltándonos un poco a la parte clínica, es que en nuestro país las manifestaciones clínicas más frecuentes de COVID son, en primer lugar, ojo, esto es según la estadística de Perú, es la tos, ¿ok? El 65.9% de los pacientes presentó tos. En segundo lugar, el segundo síntoma más frecuente fue el malestar general. El tercer síntoma más frecuente fue el dolor de garganta, podríamos poner de repente odinofagia, ¿sí? Y el cuarto más frecuente fue la fiebre, ¿no? Fiebre o sensación de alza térmica. ¿Sí? Entonces, epidemiológicamente, estadísticamente, estos son los datos que más se han registrado sobre la clínica en los pacientes peruanos. Entonces, con esto acabamos un resumen de lo que viene a ser la epidemiología. Muy bien, ahora hablemos de la parte de la fisiopatología. Y acá sí, esto es lo importante, digamos que este es uno de los temas que puede ser más preguntado, tal vez más complejo, más cambiante. ¿Sí? Entonces, esta fisiopatología la he actualizado con artículos desde hace 2 días que se han publicado, ¿sí? He agarrado artículos desde abril hasta julio, entonces esto es digamos, lo último que se sabe. Muy bien, primero, tenemos que recordar que un virus en sí no es un ser vivo. Es decir, para poder reproducirse, este virus necesita de todas maneras infectar una célula. Es decir, los virus van a usar a las células para poder reproducirse. Y el SARS-CoV-2 no es la excepción. ¿Ok? Entonces, el SARS-CoV-2, que lo tenemos por acá,
va a tener que, para replicarse, va a tener que infectar a las células. Entonces, ¿cómo empieza toda la jarana con la infección acá? ¿Cómo es eso? Idealmente la fisiopatología, según algunos artículos, la han dividido en 5 fases. Yo voy a ir de frente a la explicación y después les diré cuáles son las 5 fases. Primero, el virus tiene que unirse a un receptor, ¿ok? Para poder ingresar. Entonces, el receptor al que se va a unir, este es el SARS, ¿ok? El SARS-CoV-2. El receptor al que se va a unir este coronavirus es al receptor llamado EK2. Ese es el receptor al que se va a unir. Carlos, ¿qué cosa es EK2? Y acá me salgo a una pantallita adicional. Recordemos cuando hablábamos del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que había una ECA, ¿verdad? La ECA, ¿de qué se encargaba? De transformar la angiotensina 1 a transformarla hacia angiotensina 2. En este caso, de repente no lo hemos estudiado, hay otra ECA, que es la ECA2, la enzima convertidora de angiotensina 2, que va a hacer lo contrario. De angiotensina 2 lo va a transformar a angiotensina 1,7. ¿Ok? Entonces la ECA2 normalmente tiene que producir de angiotensina 2 a angiotensina 1,7. Ahora, esta enzima convertidora de angiotensina 2 va a estar presente en muchas células, pero sobre todo ¿en qué célula? Más frecuentemente va a estar en los neumocitos tipo 2. ¿Y eso dónde está? Pues en los pulmones. ¿Ok? Entonces miren, va a estar en los neumocitos tipo 2. Por eso es que este virus tiende a afectar más que todo a los pulmones. ¿Sí? ¿Qué más? También lo podemos encontrar a nivel intestinal, sobre todo a nivel del intestino delgado. Por ahí van a encontrar de repente el ilium, ¿ok? Intestino delgado. Lo pueden encontrar también en el miocardio, en el corazón. Lo podemos encontrar a nivel renal, a nivel de la vejiga y algo muy importante, a nivel endotelial. Endotelial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa era el endotelio? Histología. El endotelio es la superficie de células que cubre los vasos sanguíneos. No olvidar, ese es el endotelio. Entonces el endotelio tiene EK2. Quiere decir que el virus puede pegarse al endotelio. ¿Y qué pasa si yo lesiono el endotelio? Ah, cuidado, las lesiones de endotelio pueden hacer ¿qué cosa? Trombosis, ¿verdad? Por lesión endotelial ya vamos a ver la triada de Virchow, ¿sí? Entonces, mucho cuidado porque el coronavirus puede atacar al endotelio. Entonces miren todo lo que puede atacar. Obviamente lo más frecuente son los neumocitos, luego el endotelio y puede atacar intestino delgado, corazón, riñón y vejiga. ¿Hay más sitios? Sí, hay más sitios, pero estos son los más frecuentes. ¿Ya? Entonces puede haber un paciente que venga con infección por SARS-CoV-2 por patología cardíaca, sí, miocarditis viral por SARS-CoV-2. ¿Ok? Pacientes pueden presentar diarrea, que es la manifestación gastrointestinal más frecuente, ¿sí? La diarrea. Entonces, para que tengan en cuenta, en donde haya ECA2, el COVID puede infectar. Perdón, el SARS-CoV-2 puede infectar. ¿Sí? Ok. Entonces, en un primer lugar, el SARS-CoV-2 se va a unir a la ECA2. ¿Con quién o gracias a quién se podía unir a la ECA2? Gracias a la proteína S. Entonces va a haber una unión entre S y entre ECA2. ¿Ok? Ahora, habíamos dicho que habían subtipos de S. ¿Qué subtipo? Sobre todo el subtipo 1. El subtipo 1 de la proteína S, de la proteína Spike, funciona sobre todo para la unión al receptor ECA2. ¿Sí? Luego hay un cofactor, una proteína de cofactor que es el TMPRSS2, ¿ok? El TMPRSS2, que esta proteína de acá lo que va a hacer es romper, escindir a la proteína S. ¿Cómo es eso? O sea, ya está unido, ¿verdad? Ya está el virus, está unido a la ECA2. O sea, ya no hay vuelta atrás. Ya está el primer paso, ¿no? Yo les voy poniendo por pasos. El primer paso que es la unión a la célula. Esta célula es un neumocito. ¿Okay? Estamos en el pulmón, este es un neumocito. Entonces se unió. Primer paso, unión de la proteína S con la ECA2. Ok.
Ahora, este TMPRS2 lo que va a hacer es cortar, ¿ok?, a la proteína S. ¿Y por qué la corta? Porque el corte de la proteína S va a activar a su subunidad, que es la S2. Y la S2 ya no tiene que ver con la unión, sino la S2 tiene que ver con la fusión. ¿Fusión? Sí, van a ver que que el virus se va a fusionar, como ven acá, con la membrana de la célula. ¿Sí? Entonces S1 sirve para unión con la EK2, unión, y S2 sirve para la fusión. Entonces miren ya todo lo que hemos avanzado de la fisiopatología y estamos acá arribita todavía. ¿Ok? Perfecto, entonces se corta esta unión, el TMPRS2 que sirve como cofactor, ¿ok? Así lo pone la mayoría de literaturas, sirve como cofactor, va a permitir la fusión del virus. Perfecto, ingresa el virus por endocitosis, ¿ok? Ingresa por endocitosis y va a liberar su material genético, ¿ok? Va a liberar su material genético y lo va a dirigir hacia el núcleo, ¿ok? Entonces ya teníamos la primera fase que era unión, la segunda fase que era la penetración, esa es la segunda fase, la penetración, ¿ok? Y la tercera fase viene a ser la fase de biosíntesis. La fase de biosíntesis. ¿Qué significa esto? Biosíntesis. Que en esta fase el virus va a usar a la ARN polimerasa, ¿okay? Va a usar a las polimerasas en general para duplicar su ARN. Va a usar a nuestras propias células para duplicar su ARN. ¿Sí? Esa es la parte de biosíntesis. Luego va a hacer proteolisis, va a juntar algunas proteínas y va a empezar a formar nuevos virus. Esa es la fase de maduración. ¿Sí? Entonces ya duplicamos nuestro ARN y con esa duplicación y con las proteínas que me estoy agarrando de la célula voy a formar otro nuevo SARS-CoV-2. Entonces ya estoy multiplicando al virus. ¿Se dan cuenta? Y por último viene la fase 5, que es la fase de salida o de liberación de los nuevos virus. Entonces miren cómo es que ingresó el virus, ¿ok? Se unió con los receptores, ¿sí? Una vez que se une, se hace endocitosis, deposita su material genético, duplica su material genético con nuestra célula y empieza a producir otros virus más. Esto se llama, todo esto que hemos visto, el proceso de replicación viral. ¿Sí? En general, algunos le llaman la replicación viral. Es el proceso por el cual el virus utiliza a nuestras células pulmonares para multiplicarse. ¿Ok? No olvidar el receptor EK2. Se decía a inicios de la pandemia que los pacientes que consumían justamente los inhibidores de la enzima convertidora y que consumían ARA2 tendían o tenían a elevar más la EK2. Eso no está totalmente comprobado, ¿sí? Entonces algunas personas decían, no, hay que suspender la EK2 y el ARA2, ¿no? Porque incrementan los niveles de EK2 y si hay más EK2, más virus se une. No se ha llegado a comprobar y las sociedades internacionales de cardiología han dicho que no hay problema, que se tiene que seguir dando, que no se ha demostrado que pueda empeorar al paciente o que lo predisponga a más infecciones. ¿Sí? Entonces, si les preguntan, todavía, con mucha seguridad, ustedes pueden seguir usando ARA2 y IECAS en sus pacientes, ¿no? IECAS, captopril, enalapril, ARA2, los sartanes, ¿no? Valsartán, losartán, ¿ok? Entonces, con mucha seguridad ustedes pueden seguir usando estos fármacos en sus pacientes, ¿sí? Si no, se van a descompensar, pues. Ok, chicos, entonces esa es la primera parte de la fisiopatología. Esa es la fisiopatología del virus. Pero ahora tenemos que ver cómo es la respuesta de nuestro organismo contra el virus, ¿sí? Entonces, esta parte de acá ya es una parte un poquito más complicada porque vamos a ver la parte inflamatoria, que dicho sea de paso es muy importante, ¿ok? Muy bien, entonces acá tenemos el virus, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá tenemos el receptor ECA, ¿sí? Tenemos el receptor ECA, acá tenemos otros receptores, y cuando ingresa el virus o cuando es censado el virus se van a activar varias cascadas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al NLRP3,
¿ok? El NLRP3, cuando sensa las proteínas virales, lo que va a hacer es activar a la caspasa. ¿Y qué cosa era la caspasa? Ya ustedes se acuerdan que la caspasa tenía que ver mucho con la muerte celular, ¿verdad? Ok. Entonces hasta acá dejemos, el NLRP3 va a activar un sistema de caspasas. Muy bien, una vez que el virus ha sido endocitado, ¿ok? El virus ya está dentro de una vesícula. Ojo, esto de azulito acá es nuestro neumocito. Esto es nuestro neumocito, ya el virus se ha metido. ¿Sí? Entonces, una vez que nuestro neumocito ya ha sido infectado, la célula ya está dentro, van a haber unos receptores intracelulares, que son los Toll-like receptor. En este caso, el Toll-like receptor 7,8. ¿Sí? Este Toll-like receptor 7,8 va a sensar la presencia del virus en la vesícula de endocitosis y va a activar dos factores. El NF-κB, que es un factor de transcripción capa de cadenas ligeras, ¿okay? NF-κB, y va a activar al IRF7. El NF-κB lo que va a hacer es proporcionar la prointerleuquina 1 beta, ¿ok? Y gracias a esta caspasa activada, esa prointerleuquina 1 beta se va a transformar en interleuquina 1 beta activada. ¿Y por qué es importante? Pues ya se activó esto, ¿y esto qué va a hacer? La activación, y esto puede ser clave en alguna pregunta, ¿ok? De la interleuquina 1 beta va a producir algo que se llama la piroptosis. Piroptosis. Suena a apoptosis, ¿no? ¿Apoptosis qué era? Muerte celular programada, bien controlada, con casi nada de inflamación. La piroptosis es una muerte, digamos, que también está media programada, pero que es una muerte muy inflamatoria. Entonces, la interleuquina 1 beta va a inducir a la piroptosis. Es una muerte recontrainflamatoria. La piroptosis. ¿Sí? Entonces, miren, ya está liberando mediadores inflamatorios. ¿Qué más va a hacer el NF-κB? El NF-κB va a inducir a la producción de citocinas proinflamatorias. Por ejemplo, tenemos acá la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ok? Entonces, miren, factor de necrosis tumoral va a ser activado por el NF-κB. ¿Sí? Entonces, ya tenemos producción de citoquinas. Miren, ya estamos entrando a una fase inflamatoria. Primero había entrado el virus, ¿no? Ya habíamos visto la parte infecciosa. Se rompe, se muere la célula por la infección y aparte me inflama. Entonces, miren lo que está sucediendo. El IRF7 va a inducir a la producción de interferón alfa, interferón beta. ¿Ok? Entonces va a haber producción de interferones. Muy bien, entonces normalmente el interferón, lo que debería hacer el interferón es regresar hacia la célula y activar un sistema que es el sistema STAT, JAK-STAT, ¿ok? Que va a inducir proteínas antivirales. ¿Ya? Va a inducir proteínas antivirales, pero el virus puede inhibir esto. ¿Sí? Puede inhibir la producción del IRF7, ocultando su material genético. ¿Sí? Entonces muchas veces este sistema antiviral falla. ¿Sí? Bueno, muchas veces no, en algunos casos falla. Recordemos que la mayoría de casos es leve. ¿Sí? Ahí va a haber replicación, pero el cuerpo lo controla sin más problema. Ok, entonces, y los interferones que me van a ayudar supuestamente. Ok, entonces eso es con respecto a los interferones, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Estas citoquinas proinflamatorias, ¿ok? Y el mismo virus van a activar a los macrófagos, ¿ok? Van a activar a los macrófagos. En realidad, esta parte de la fisiopatología en realidad está muy discutida porque con respecto a las secuencias fisiopatológicas. Se supone que la célula muerta puede activar al macrófago, ¿ok? Por las citoquinas, o el mismo macrófago se come a la célula muerta, ¿ok? Y capta el virus adentro. Pero finalmente lo que quiero que recuerden es que va a haber una activación de los macrófagos. ¿Okay? Va a haber una activación de los macrófagos. Al mismo tiempo, el macrófago va a presentar, ¿okay? Va a haber una presentación de antígeno, va a presentar los linfocitos T,
¿sí? Las células que más van a abundar, no olviden, macrófagos, linfocitos T, neutrófilos y monocitos. No olviden que los monocitos se transforman en macrófagos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Los macrófagos, de igual manera, ¿qué van a hacer? Producir más citoquinas. ¿Qué van a hacer los linfocitos T? Linfocitos TCD4 van a producir citoquinas, el TCD8 va a destruir células. ¿Ok? Entonces, finalmente, miren, con estas citoquinas, yo estimulé al macrófago, ¿verdad? ¿Y qué hace el macrófago? El macrófago lo que va a hacer es, de igual manera, va a venir, va a empezar a fagocitar a las células muertas y va a seguir activando más citoquinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? En una respuesta, vamos a ponerlo donde lo puedo poner. Una respuesta inmune adecuada, vamos a poner respuesta adecuada, implicaría que no haya tanta inflamación. O sea, van a haber citocinas, sí, pero va a ser bien controlado. Quiere decir que las células infectadas van a ser limpiadas, ¿ok? Las van a retirar, el virus va a ser neutralizado, ¿ok? Virus neutralizado, y va a haber poca inflamación. Esto es lo más frecuente, una respuesta inmunológica adecuada. No va a haber tanta citoquina, un poquito nomás. Las necesarias para eliminar al virus. Pero ¿qué pasa en un pequeño porcentaje de pacientes? Va a haber una respuesta, vamos a ponerlo acá, una respuesta inmunitaria excesiva. ¿Y quiénes me hacen una respuesta inmunitaria excesiva? Los pacientes que normalmente viven con alguna condición inflamatoria. Por ejemplo, el paciente con obesidad. El paciente con obesidad vive en un estado inflamatorio. Entonces, si ya de por sí está inflamado, imagínense que le llegue la infección por el SARS-CoV-2, que desencadena una respuesta fuerte. Va a ser una respuesta inflamatoria tremenda. Es por eso que la obesidad es un factor de riesgo. Ya lo vamos a ver cuando hagamos la parte clínica. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿qué pasa en un pequeño porcentaje? Este es poco, este porcentaje es pequeño. Va a haber una producción de citoquinas descontrolada. Y va a haber algo que se llama la tormenta de citoquinas, que me imagino que lo deben haber escuchado. ¿Qué cosa es la tormenta de citoquinas, Carlos? ¿No es una respuesta normal? No, es una respuesta anormal en el que hay feedback positivo. Esa es la clave para decir tormenta de citoquinas, feedback positivo. ¿Qué significa eso? Tengo mis células que producen interleuquinas. ¿Qué interleuquinas? 6 es la que me interesa, interleuquina 1. Son las más importantes para la tormenta de citoquinas. Entonces va a producir estas interleuquinas, ¿ok? Y estas interleuquinas van a traer más células, ¿ok? Y estas células van a seguir produciendo más interleuquinas y van a traer más células. Entonces se forma toda una cadena. Va a haber un feedback positivo, ¿sí? Entonces va a haber un estado hiperinflamatorio severo. Estos pacientes tienen una alta mortalidad, hiperinflamatorio severo. Entonces ya saben qué es la tormenta de citoquinas. Es el feedback positivo de las citoquinas, pues, ¿no? El incremento de la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. En feedback positivo. Las células producen y producen y producen y producen y eso inflama. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué mi paciente hace neumonía? Ok, acá está el alveolo, es una representación. Por favor, disculpen mi dibujito que está medio feíto. Este es un alveolo. Normalmente en el alveolo, ¿qué hay? Por acá está el capilar, ¿verdad? El capilar sanguíneo. Entonces, a través de este capilar, acá va a haber una pequeña membranita, que es la membrana alveolocapilar, por donde atraviesa el oxígeno y sale el CO2. No olvidemos que acá están los neumocitos, que justamente son las células afectadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Como acá va a haber una inflamación excesiva, todo esto se va a llenar de exudado. ¿Ok? Exudado, va a haber edema. ¿Sí? Entonces esto se llena de líquido de tipo exudado. La membrana se va a tornar, entonces este espacio de intercambio se va a tornar grueso, ¿sí? Por el exceso de edema, de exudado. Entonces ese exceso, ¿ok? Que me va a estar tapando la membrana, no va a permitir, pues chicos, que ingrese el oxígeno. ¿Por dónde va a pasar si está lleno de agua? Entonces va a aumentar, eso es lo que se llama la gradiente alveolo arterial, ¿sí? Y por consiguiente va a disminuir los niveles de oxígeno.
este es un dato de Haga, por si acaso, ¿eh? Ya en algún momento vamos a hacer nuestra clase de Haga, vamos a ver que va a haber un aumento de gradiente alveolo arterial. ¿Por qué? Porque está tapado. Entonces la membrana no permite que ingrese aire. Por eso es que el paciente hace disnea, hace hipoxia. ¿Por qué le falta el aire? ¿Por qué le falta el oxígeno? Porque el oxígeno va a poder pasar con mucha dificultad. No va a poder pasar. ¿Sí? Va a estar muy complicado. ¿Por qué? Por la respuesta inflamatoria, por el exudado que se libera al nivel alveolar. Recordemos que es a nivel, o sea, la enfermedad es una enfermedad que afecta alveolos, no afecta vías respiratorias, usualmente. Ya no afecta bronquios, no mucho, ¿sí? Por eso es que es muy discutido el uso de los broncodilatadores. Ya está discutido. Entonces, no afecta mucho las vías, ¿sí? Por eso es que, ¿qué más? El paciente tiene tos seca, ¿verdad? Es seca la tos, porque el líquido está en los alveolos, no está en las vías. Cuando la afección es de vías, de bronquios, ahí sí la tos es con expectoración, ¿sí? Entonces, tos seca. Entonces, para sacar este líquido, a veces tenemos que poner al paciente en posición de prono, ¿no? Volteado, cabeza abajo, ¿sí? Para tratar de sacar el líquido de los alveolos. Muy bien, chicos. Entonces, eso es con respecto a la parte de la respuesta inmunológica, la tormenta de citoquinas, de manera breve, resumida, para que ustedes lo puedan entender. ¿Y por qué se produce la hipercoagulabilidad? Habíamos visto que los pacientes con COVID-19, y deben haberlo escuchado también, son más propensos a la trombosis. ¿Sí? Recordemos, pues, los estados trombóticos se explicaban por una triada que era la triada de Virchow, ¿verdad? Que consistía en tres, tendrían que haber tres cositas para que mi paciente haga coágulos, para que haga trombosis. Primera parte de la triada de Virchow era el daño endotelial. Daño endotelial. La segunda parte era el éstasis. ¿Qué cosa es éstasis? Que no se mueve la sangre. No hay movimiento. ¿Ok? Y por otra parte teníamos los estados de hipercoagulabilidad. Estados de hipercoagulabilidad. Ok, entonces esa es la triada de Virchow. Si están presentes los tres, hay muchísimo riesgo de trombosis. Daño endotelial, ya les había soplado esto. En el COVID-19, ¿hay daño endotelial? Por supuesto. Dijimos que las células endoteliales presentaban receptores ECA2. Por lo tanto, el virus ataca las células endoteliales. Ya tenemos un factor para trombosis. ¿Sí? Ojo, chicos, la hipercoagulabilidad, si ustedes revisan el up-to-date, no está completamente explicada la fisiopatología hasta el momento. ¿Sí? Entonces, hasta ahora casi todos son teorías. Pero esta es una manera de explicarlo. Éstasis. ¿Qué cosa es éstasis? Dijimos que era que no había movimiento de la sangre. ¿Cómo está un paciente con COVID moderado o severo? Es un paciente que está postrado. Y ya ustedes saben, lo deben haber revisado en Neumo, paciente postrado, más riesgo de trombosis. ¿Sí? Entonces ya tenemos cómo explicar el éstasis. Estados de hipercoagulabilidad. Los estados de hipercoagulabilidad en el COVID todavía no están muy bien explicados, pero como se han visto en laboratorio, suele haber incremento del dímero D, ¿okay? Que es inclusive un factor de riesgo. ¿Sí? Hay disminución de algunos factores de coagulación, aumento de otros factores de coagulación, ¿sí? Y todo esto aparentemente es por una respuesta inflamatoria. Es una respuesta inmunotrombótica. Entonces, estos estados de hipercoagulabilidad del COVID-19 se debe a que aparentemente hay compromiso inflamatorio y que el virus activaría la cascada de coagulación. Eso es lo que ha salido hace 2 días, si no me equivoco. El virus no se sabe cómo, pero podría activar la cascada de coagulación. Entonces, miren, cumplimos con los 3 ítems de la triada de Virchow. Entonces, el paciente con COVID, sobre todo más que todos los severos, algunos moderados, tienen alto riesgo de trombosis. Ya vamos a ver en tratamiento cómo podemos manejar la trombosis. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación del estado de hipercoagulabilidad en los pacientes con COVID-19. Muy bien. Y ya para acabar la clase, vamos a hablar de lo que son las fases de la enfermedad, que se ha dividido de esta manera para poder estudiarlas. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 fases a grandes rasgos de la enfermedad. De acuerdo al curso de días, se dice que la primera fase va desde la infección, que pueden ser menos 2 días antes de los síntomas, hasta, estos son promedios por si acaso. A todo esto, chicos, me había olvidado acá en la parte del virus,
por si acaso, se dice que la incubación del virus es bastante variable. Van a encontrar datos que dicen que puede variar entre 2 a 14 días, entre 2 a 8 días. En promedio se está colocando en la mayoría de literaturas, y esto depende de la que ustedes consulten, el promedio del tiempo de incubación es de 5 días. Ese es promedio. Puede variar bastante, ¿ya? Y va a variar de acuerdo, como les digo, a la literatura que ustedes estén utilizando. Si es que hay un dato extra que de repente yo no lo mencioné en la clase, porque como ustedes saben la mente es frágil, voy a tratar de ponerlo en la descripción del video. Ya, si hay algunos datitos que de repente me hayan faltado, pero estoy tratando de ponerles los más importantes. Entonces, no olviden, puede ser entre 2, 3 hasta 14 días, se ha visto, ¿sí? Promedio, según el artículo de JAMA, si no me equivoco, le da un promedio de 2 a 8 días, ¿ok? Ese artículo es el último que ha salido, entonces es el promedio que le da. Entonces, depende del artículo que lean, más o menos ese es el tiempo. Pero, promedio, 5 días. Manéjenlo así. Ok, 7 días, ¿sí? Luego, 14 días, ¿no? Podemos poner 21 días, ¿sí? Vamos pasando semana a semana. Ok, entonces, ¿cuáles son las fases de la enfermedad? Ahora sí que ya hemos puesto el tiempo. Las fases de la enfermedad se dividen en 3. La primera fase, que es la fase temprana. Esta es la fase, chicos, que se llama la fase leve. Ok, uy. Esta es la fase leve, que se da en la primera semana. Ok, esta es la que todos los pacientes han hecho con mucha frecuencia. O sea, esta es la más frecuente. Todos los pacientes leves hacen esta fase. Todos en general, todos los pacientes hacen esta fase. Sí, pero en general es hasta la fase que la mayoría suele llegar. Ya, la fase leve es la más frecuente de todas. Ok, entonces, ¿qué incluye la fase leve? La fase leve incluye la fase de incubación. ¿Qué cosa es incubación? Incubación es desde que entra el virus hasta que empiezan los síntomas. Es la fase de incubación. ¿Ya? Ok, incluye la fase sintomática, pero la fase sintomática leve. Y un hallazgo importante durante la fase 1 es la linfopenia. Y es un hallazgo que ustedes van a encontrar bastante en laboratorio. ¿Ok? ¿Y por qué, Carlos, se da la linfopenia? Se dice, ¿qué habíamos visto acá? Que había bastante inflamación, ¿verdad? ¿Y a quiénes reclutábamos? Miren, linfocito, linfocito, linfocito. Se dice, ¿ok?, que en el pulmón habría un secuestro linfocitario. Quiere decir que todos los linfocitos se van al pulmón. Por eso es que en nuestra sangre aparece con linfocitos disminuidos. ¿Ya? Linfopenia. Ya aparece desde la primera fase. ¿Ok? Entonces, en esta fase, más que nada, tiene que ver todo con el ciclo viral, como ustedes pueden ver. Acá se da la replicación, lo que hemos visto en la primera parte. La replicación viral. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con la parte viral, la primera parte de la fisiopatología, que era la multiplicación del virus. Va disminuyendo y entramos a la fase 2 o fase pulmonar. ¿Sí? La fase 2 o la fase pulmonar. Al mismo tiempo, en la fase pulmonar ya se le puede dividir en dos. 2A y 2B. 2A es la fase pulmonar sin hipoxia, y la fase 2B es con hipoxia. ¿Ok? Sin hipoxia 2A, con hipoxia 2B. Así se clasifica. ¿Ok? Entonces, en la fase 2, que es la fase pulmonar, básicamente, como dice el nombre, se caracteriza por la presencia de neumonía. El paciente hace neumonía. Neumonía viral, obviamente. ¿Sí? Neumonía viral. Es típico que el paciente, como tiene neumonía, presente tos, presente fiebre. ¿Ok? Y ya. Entonces, en esta fase, por si acaso, no están recomendados todavía los corticoides. Ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Y obviamente ya hablamos de una fase con hipoxia. Según dice el artículo, depende del PAFI. Ya cuando estamos en un PAFI menor a 300, hablamos de la fase 2B. Dato A, PAFI, que es presión arterial de oxígeno sobre fracción inspiratoria de oxígeno, menor de 300, ya me dice que estoy en la fase 2B. ¿Ok? Fase pulmonar, subfase 2B. Y obviamente acá ya en la tomografía voy a tener los hallazgos pulmonares, ¿no? De repente los infiltrados, que pueden ser bilaterales, con apariencia de vidrio esmerilado, ¿verdad? Entonces eso es típico que aparezca en la fase pulmonar, en la tomografía.
Y por último, y acá ya, ojo, mientras más avanzamos es menos frecuente. Ya un porcentaje menor de pacientes, mucho menor, llega a la fase 3 o la fase de hiperinflamación. Acá ya estamos hablando de hiperinflamación, tormenta de citoquinas, ¿sí? Miren, acá ya estamos entrando a la fase inflamatoria. Casi desde 2A, ya en 2B ya se nota un poco más, ya estamos entrando a la fase hiperinflamatoria. ¿Y por qué consiste esa fase hiperinflamatoria? Acá ya se presenta lo peor de la enfermedad. ¿Ok? Acá ya hay peor pronóstico. La mortalidad aumenta. Mientras más avanzamos en fase, más mortalidad. Pronóstico. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya el paciente clínicamente va a presentar síndrome de distrés respiratorio. ¿Ok? Va a presentar el SIRS, puede presentar shock. ¿Ok? Sepsis viral. ¿Qué más? La falla multiorgánica. ¿Okay? Ya están presentes a este nivel. Entonces, ¿a qué se debe esta respuesta inflamatoria? Ya dijimos, ¿no? La tormenta de citoquinas. Interleuquina 1, interleuquina 6. ¿Sí? Es por eso que ya en estos casos, como vamos a ver parte del tratamiento, en la fase 3 ya puede considerarse el uso de corticoides. ¿Sí? ¿Qué más? El uso de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, contra la interleuquina 6, que es el tocilizumab, que ya veremos que en realidad la evidencia no lo favorece mucho tampoco, ¿sí? Pero es una de las fases en las que se puede usar. Entonces, por ejemplo, en la primera fase que usaríamos, antivirales, pues, ¿no? Todo lo que inhiba la replicación viral. Y en esta fase 3, por ejemplo, ya tendríamos que ver la parte de corticoides, de inmunomoduladores, ¿sí? Para la respuesta hiperinflamatoria. En algunos casos se puede presentar algo que se llama la linfohistiocytosis hemofagocítica. ¿Okay? La linfohistiocytosis hemofagocítica, que ya es un estado severo de hiperinflamación en la cual el mismo sistema inmune empieza a comerse a las células del cuerpo, como dice el nombre, ¿ok? Y ya eso ya sería pues un desastre. Pues. Entonces, recuerden que la fase 3, la fase hiperinflamatoria, es una fase en la que llega a pocas personas, ¿ok? Se presenta sobre todo terminando la segunda semana y tiene muy mal pronóstico, ¿sí? Muy mal pronóstico y ahí es donde los pacientes mueren, pues, ¿no? Cuando ustedes vean que los pacientes con COVID mueren, los que están en UCI sobre todo, probablemente están en un estado hiperinflamatorio. Entonces, por eso que se ha visto que salió hace poco en el estudio Recovery, lo que es DEXA, se podía disminuir en cierta manera la mortalidad. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta acá vamos a dejar la primera clase. Espero que haya sido de su agrado. Si les ha gustado, les pediría encarecidamente que le den me gusta al video y que lo compartan con todos sus compañeros para que esta información pueda llegar a todos. Como siempre, me pueden seguir en Instagram, pueden mandar sus dudas, sus preguntas de COVID. Se les va a habilitar una publicación para que dejen todas las preguntas que tengan. Y si es que nos alcanza el tiempo, probablemente hagamos un video respondiendo las dudas que tienen, ¿no? Además, la segunda parte ya estaría programándose para dentro de una semana, más o menos. Si es que vamos bien con el tiempo, puede ser de acá a 3, 4, 5 días, ¿sí? Pero con más seguridad una semana. Si es que les gustó, como les digo, la clase, la pueden compartir, le pueden dar me gusta. Si es que tienen algún comentario, alguna duda, de repente hay algo que ustedes han leído que está más actualizado, sin ningún tipo de problema avísenme y yo con mucho gusto lo puedo conversar con ustedes. Entonces, muchas gracias a todos y ya nos estamos viendo en el próximo video.